Vamos a darle la bienvenida a Franklin Vázquez, economista. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo a 3 meses ya, 4 meses de este año, la economía se habla de que creció 4.2, se habla de un crecimiento permanente, pero cómo manejar esto que llegue a la población, ese crecimiento económico? Mira, ese es el gran acertijo que tiene la economía dominicana, pero no la economía dominicana, cualquier economía. ¿Cómo se logra el derrame de un crecimiento económico hacia la población? Porque no hay un elemento automático de eso. Lo siguiente, por ejemplo, nosotros crecimos el año pasado 4.9%, 2022, pero el año anterior, 2021, fueron 12.3%. Pero los niveles de pobreza no han disminuido, tampoco los niveles de desigualdad. Y ese es uno de los... Ese 12% más que crecimiento fue una recuperación económica. Una buena parte fue la recuperación. Bueno, recuperación o no, señores. ¿Cómo es que le llaman eso? ¿Un rebote? Bueno, es un rebote desde el punto de vista de donde tú estabas. Exacto. Vamos a partir de la crisis. Pero el tema es el siguiente, don Percio, y es que para que una economía crezca tiene que haber inversión. Si la economía no tiene inversión privada, inversión pública, gasto del gobierno, y si no hay comercio internacional, la economía no crece. Entonces, cuando crece cualquier porcentaje, 4.2, 12.3, es porque ha habido algún nivel de inversión. Obviamente... Yo digo, la pandemia fue un tormento que alteró todo, por tanto, Claro. Todo el mundo se cayó. Es decir, Fue un porque freno. parecería que el 12% es una riqueza que surgió. No, fue una recuperación para restablecer la economía. Entonces, pero y evidentemente esta economía tiene más de 20 años creciendo Sí. consistentemente. Es decir, esa es una bondad que tiene, una característica bondadosa. Sin embargo, la forma en que está diseñada es lo que plantea el problema. Bajo salario. Baja productividad primero. Baja productividad. Eso es lo fundamental. Veo que el gobierno dice que está reactivando la inversión pública en el inicio, en este primer trimestre. Dice que para compensar de alguna medida las medidas antiinflacionarias, que con los subsidios también le quita capacidad al gobierno de inversión, ¿verdad? Bueno, y por las críticas que se hicieron respecto a la comparación regional del porcentaje de inversión en capital. En capital. Esa inversión en infraestructura es básicamente lo siguiente: agua y saneamiento, carretera, todo lo que implica equipos, maquinaria, todo eso es inversión. Yo siempre defendí el hecho de una disminución del gasto en infraestructura por una cosa lógica. En pandemia tú no puedes estar atento a una inversión así, tienes que estar atento a lo prioritario, que es el gasto en salud, que es el gasto para protección social, fundamentalmente. Pero lo que pasa es que aquí se están comparando peras con peras, porque lo que se está comparando es el porcentaje de inversión de capital respecto a lo mismo que hicieron los demás países latinoamericanos en el mismo periodo de tiempo. Sí, no, estamos de acuerdo, pero yo lo que te digo es con eso, que la República Dominicana y el gobierno dominicano fundamentalmente lo que tenía que tener atención a lo que era lo prioritario. Ahora bien, a partir de ahora hay que invertir, porque ¿qué es lo que pasa con la inversión en infraestructura? Que tiene un efecto multiplicador mayor que cualquier tipo de inversión. ¿Por qué? Porque cuando tú construyes, cuando tú haces carreteras, cuando tú haces hospitales, cuando tú haces, ¿cómo se llama esto? Escuelas, aulas, que estás haciendo inversión, eso tiene un efecto multiplicador hacia adelante. ¿Por qué? Porque tú tienes contratistas, tú tienes demanda de bienes y servicios, y obviamente ahí es que vendría un derrame hacia los agentes Franklin, económicos. Aquí hay un tema interesante, porque siempre se plantea la inversión pública para ese derrame. Dice, bueno, si invierto mucho, genero empleo, genero todo. Depende del tipo de inversión, obviamente. Lo que tendríamos que tener es que la inversión genere riqueza. Esa sería la clave, porque... Bueno, la inversión pública no genera riqueza. Bueno, La inversión pública sí. te genera una demanda. no, genera riqueza. Porque usted hablaba de un tema importante ahora, agua, que es un problema que hemos tenido ahora. El agua, y vamos a comparar realidades. Aquí hay 35 presas en el país, ¿verdad? De las cuales Balaguer hizo 31. Siempre es un dato que menciono, 35, Balaguer hizo 31. Esas presas generan
suministro de agua potable, generan electricidad, energía limpia, y obviamente generan una inversión en empleomanía, en salario. Claro, demanda de empleo. Lo importante es que esas actividades generen ese derrame. Por ejemplo, si yo hago una inversión en las presas, el personal que trabaja ahí debe ganar bien, debe recibir unos salarios, los ingenieros, el personal que administra. El problema es que tenemos 17 salarios mínimos. No. El tema del mercado laboral aquí y los salarios, eso es terrible. Pero ahí es que se derrama. Porque, por ejemplo, sectores como el turismo pagan uno de los salarios más bajos del país. Sí. Y zona franca. Entonces, la pregunta es, ¿cómo rediseñamos todo esto para que la gente pudiera decirse, bueno, esta es una economía que por lo menos el primer quintil tú lo tienes seguro? Sí. Yo le voy a decir algo a ustedes que siempre en los medios donde me entrevistan lo he planteado. Aquí hay una responsabilidad privada de los empresarios que yo creo que no la han asumido nunca. Y cuando te digo eso es porque los empresarios, las empresas, fundamentalmente, son las que contratan los empleos, no es el gobierno. La mayor cantidad de empleo es el sector privado. Bueno, y donde está la masa salarial. Tiene su buena cuota. ¿Cuántos empleados? 800,000. Casi 800,000, pero no debería ser. Nosotros tenemos un estado demasiado grande desde el punto de vista de la cantidad de empleos. Los empleos de las empresas son cerca de 2 millones y algo. Un poco más desde el punto de vista salarial, desde el sector público, ¿se debería estar tomando una medida? Porque a pesar de que hay unos salarios escandalosos en algunos renglones del sector público, hay otro sector que tienen unos salarios muy por debajo incluso del salario mínimo. Casi indigno. Incluso que ni siquiera alcanzan a los 10,000 pesos. Bueno, 10,000 pesos es el promedio de salario mínimo del sector del Estado, del sector público. Pero 10,000. No debería haber, actualmente. ¿No debería haber también un ejercicio de responsabilidad del Estado respecto a ese nivel salarial? Sí y no. Sí, desde el punto de vista de que el gobierno, lamentablemente, no genera la cantidad de recursos privados como utilidades, como para estar permanentemente aumentando salarios. Lo otro es que tú estás hablando que tú trabajas en el sector público, tú eres un servidor público, tú no eres un servidor privado. Pero eso no le aplica para los que ganan 200 y 300,000 Bueno, pesos. es una aberración. El que gana 1 millón en el Estado, el que gana 500,000, es una aberración. Y lo he dicho también en muchísimos escenarios. Cuando tú tienes salario mínimo... ¿Por qué da para...? Pero es que entonces tenemos que ser coherentes en el argumento. Si da para una cosa, debería dar para que tengamos salarios dignos. Bueno, no, lo que yo te digo es que la aberración hay que eliminarla. Y la aberración hay que corregirla. Lo que pasa es que en un momento se planteó que para evitar la corrupción había que tener salarios buenos en determinados estamentos del Estado y organismos, sobre todo... No nos ha servido de mucho. Bueno, no nos ha servido de mucho, probablemente, pero es una lógica. Franklin, Desde el punto... eso se aplicó en el 96, cuando llegó Leonel Fernández, y yo estoy de acuerdo con eso, porque en una institución como, por ejemplo, el Banco Central, o en la Superintendencia de Valores, o en Superintendencia de Bancos, que se supone que van a controlar y a manejar el sector financiero, que esté ganando 2 pesos, eso puede ser también una aberración negativa, claro, porque pueden ser manejados y pueden ser comprados. Pero si tú tienes un sueldo asequible, porque usted no puede trabajar en ningún sitio, no puede ni siquiera dar clases, no puede hacer absolutamente nada, ese es su único salario. No, pero entonces, yo con el Banco Central... Pero fíjate una cosa interesante. Con todo su salario, en el relato que hace la Procuraduría General de la República, del Banco de Reserva sacaba todos los cuartos del mundo de todas maneras. Entonces tú dices, entonces ¿para qué nos sirve todo eso? Sí, pero una persona... ese es el punto, ese es el punto. Bueno, muchísimas personas involucradas en acciones irregulares. Y yo digo, si yo como privado voy a hacer una operación como... El Contralor del Banco de Reserva está involucrado en eso. Pero el tema es que se crea una situación de privilegio para un grupito, mientras en el sector público seguimos con salarios que no llegan a los 10,000 pesos. Lo cual se convierte también en un discurso distorsionante para el mismo Estado, que promueve que se aumenten los salarios en el sector privado y no llegamos a salarios dignos en el sector público. Ahora, el tema es, aquí se debería legislar para eso. Y creo que hay una... ¿Por qué hay que legislar para eso? Porque tú no puedes tener, porque yo le digo a ustedes, yo soy consultor
de empresas privadas y empresas públicas, muchas públicas. Aquí hay salarios que no son de la superintendencia de bancos, que no son del Banco Central, que también están por encima de lo que debería ser. Claro. Porque hay hubo en algún momento una discrecionalidad en lo que es el establecimiento de salarios para un personal técnico, que no digo que no se lo merezcan, pero siempre planteo, el sector público no es, tú no vas a buscar riqueza, pero y tú no deberías ir a hacerte rico. Hay una ley de salario que se aprobó para el Estado, para que no se cumpla. Lo que pasa es que eso nunca ha funcionado en lo estricto. Es decir, pero eso nunca ha funcionado en lo estricto. Decir, ahora, no basta con hacer la ley si tenemos la cultura de no cumplirla. Ahora, yo le pregunto a usted lo siguiente. Usted dice que el Estado tiene como 800.000 personas. Más que menos. Más o menos. Porque a veces están mal contadas. Sí, 800. Vamos a decir, a veces son más. Entre 800 y 1 millón de personas. Casi siempre. Pueden estar ahí porque hay muchos que están en la informalidad, que en nominillas y en contratos, que es una modalidad ahora. Vamos a decir que como 1 millón de personas. Nosotros somos 11 millones, alrededor de 11 millones. 11 y pico, casi 12. Casi 12 millones. Vamos a ver lo que dice el censo. Aquí viene 8 millones de personas a visitarnos también. Tendríamos que somos 20. Los haitianos no sé cuánto le podemos poner a esos 20. ¿Cuántos seríamos en eso? No, ese cálculo nunca te va a dar un número. Pero agreguemos real. Otro X, porque vi que en el hospital este fin de semana el 73% de las mujeres que parieron en el hospital eran haitianas, ciudadanas haitianas. Es decir, que tenemos una presencia determinante migratoria ahí. Ahora, tenemos una economía altamente informal. Y yo me pregunto, ¿y por qué? Si tenemos tanta gente en el Estado, ¿cómo es posible que alguien, el propio Estado dice que, por ejemplo, el ITEVI que se lo evaden en 40, 43%. 50%, 43%. Y el impuesto sobre la renta, en alrededor de 66%. De 66%. Entonces, usted dice, pero si tenemos tanta gente, ¿cómo es que no podemos controlar todo eso? Vincular todo eso, averiguar todo eso. Porque también es un Estado totalmente indiferente a muchísimas cosas. Porque la riqueza que tal vez estamos reclamando está ahí. En la informalidad. Claro, porque... Lo que pasa es que la informalidad, señores... Si usted evade el 67% del impuesto sobre la renta, quiere decir que la riqueza que debería ir al presupuesto nacional para ser bien manejada, obviamente, alguien se está quedando con ella. No, Percy, lo que pasa es... Ahí hay un error metodológico, es decir, la evasión en lo formal, la evasión no es en lo informal. Si tú evades ITEVI, cuando tú tienes que pagar ITEVI y no lo pagas, tú evades impuestos sobre la renta y eludes cuando tú tienes que pagarlo y no lo pagas. La informalidad es una respuesta de la gente que no tiene ingresos y va en busca de ingresos de alguna otra manera y hace negocio con lo que sea. Perfecto. Y tú no tienes forma de controlarlo. Pero es una actividad que subyace en la economía. Sí, claro. Si usted la mira, y gracias a Dios, porque yo le voy a decir una cosa, con los niveles de pobreza que hay en estos países de América Latina, porque nosotros somos una economía, digamos, boyante con relación a muchas otras, sobre todo de Centroamérica. Yo te digo a ti una cosa, la respuesta que se dio en Perú a los niveles de pobreza están en el sector informal. Yo no digo que no haya que trabajar, tal como usted lo dice, en términos de ver la cantidad de personas que pueden pasar a la formalidad. Pero cuando tú le hablas a un microempresario que es informal o a un pequeño empresario que es informal, que tiene que pagar ITEVI, que tiene que pagar Infotec, que tiene que pagar la TSS, que tiene que pagar cuál cantidad de impuestos. No, entonces tú dices, ¿me formalizo o no me formalizo? Franklin, no. La formalidad tiene que dar un beneficio. Tiene que dar un beneficio. A partir de incentivos, estoy de acuerdo. Porque además, el que es informal, a veces ni siquiera sabe lo que tiene. Ni siquiera él sabe. El frutero que vende y se mete los cuartos en el bolsillo y va y le da a su mujer y se bebe lo otro, él ni siquiera sabe. Él gana posiblemente más dinero que usted. Pero claro. Pero él no sabe cuánto gana. Ni tal. Entonces, la formalidad le genera un estado social diferente en la cabeza del ciudadano. Y esa es la primera ventaja que tiene la formalidad. Aparte de que usted paga impuestos. Sí, pero tú pagas impuestos,
pero eso no es ventaja para informar que tú le vas a vender la formalidad. Pero es lo usted le da siguiente. los incentivos que da el Estado para que usted se desarrolle, para que usted forme su empresa. Y yo creo que el Estado ahí ha fallado. Y de hecho, sé que se está trabajando en un proyecto para facilitar la formalización de microempresas y pequeñas empresas, Franklin, que es donde está la mayor cantidad de informales. Claro. Franklin, yo quiero tratar un tema que está aconteciendo en la República Dominicana desde hace un año. El Estado está subsidiando el precio de los combustibles. Creo que va por 50.000 millones de pesos. ¿Cuánto? 85 mil millones. Bueno, 85.000 millones de pesos. O sea, cifra que, pero yo creo que eso está incluyendo, son los pesticidas, los insecticidas, todo lo que es el Estado que está subsidiando, llega a 85. Pero de los combustibles llega como a 50.000 millones de pesos. Ahora se está implementando un aumento en el precio del petróleo, del barril de petróleo, que todavía habrá que buscar más dinero para ese subsidio. ¿Eso es beneficioso o en qué beneficia esas cosas del Estado con hacer ese subsidio? Porque no sería mucho mejor subir, bajar, que eso sea lo correcto, que ya se suspenda ese tipo de acción. Mira, es una pregunta interesante y a veces cuando me abordan, yo digo, ¿y de dónde es que el presidente Abinader está sacando tanto dinero para mantener ese nivel de subsidio? Yo creo que en principio es una medida correcta, pero yo creo que ya llegó la hora, porque en algún momento tú vas a tener que hacerlo. La suerte... ¿Pero ahora está subiendo el petróleo de nuevo? A 86 está... Sí, pero las proyecciones, porque esto también se trata de proyectar, las proyecciones son de que durante el año 2023 va a estar en promedio en unos 77.1. Se justifica en el hecho de que esto es para evitar problemas sociales, de que los precios estén... pero problemas sociales no, inflación. No, la inflación, exactamente. Sí, pero eso es beneficioso para el gobierno. Bueno, es que no es el tema del gobierno, es el tema de que tú tienes una población que todavía no se ha recuperado del todo de lo que es la crisis sanitaria, que no se ha recuperado del todo de lo que es la guerra Ucrania y Rusia. Entonces, si tú sueltas los precios del petróleo, ¿ok? Los precios de los combustibles, tú sabes la inflación que te genera eso. Lo primero que van a subir los precios de los pasajes son los choferes. ¿Y quién se ve afectado? El consumidor, sí. La persona de a pie. Lo otro es que el incremento de los precios de los combustibles te afecta a los costos de las empresas, sí. De los bienes y servicios. Porque hay que entender cómo es que la economía funciona. Yo lo que digo y reitero es, yo creo que el gobierno debe tomar una medida de ir soltando poco a poco los precios del petróleo. Y las proyecciones son de que el precio del petróleo no va a aumentar más allá de $80 el barril. Según, está en $86 ahora. Sí, pero te estoy hablando que es una dinámica. Eso va a buscar su media. Eso va a buscar su media. Pero en este momento, ha ocurrido con los países proveedores de petróleo en las últimas semanas, donde incluso Estados Unidos está buscando alternativas de aprovisionarse de petróleo, ¿no está la posibilidad de que continúe esa tendencia alcista en vez de mantenerse en un equilibrio? Ahora mismo, acabo de leer un informe, discúlpame, sí. Acabo de leer un informe de la zona euro que dice que las presiones inflacionarias con relación a los precios de los combustibles ha estado disminuyendo y va a continuar disminuyendo. Lo que pasa es que nos llega mucha información y como no leemos Arabia los Saudita informes y Rusia llegaron a un acuerdo de disminuir 1 millón, oye bien, 1 millón de barriles de petróleo. Eso necesariamente buscará que la gente o los países comiencen a buscar más petróleo, y donde no hay petróleo suben inmediatamente los precios y hay una tendencia alcista desde principios de año. Sí, pero ya nosotros pasamos la peor crisis en términos de lo que es los precios internacionales del petróleo. ¿Por qué? Recuérdense que en temporada de invierno en la zona euro aumenta el consumo. Por el tema del frío. Exacto, por el tema del frío. Eso está disminuyendo y va a continuar disminuyendo
ahora en esta parte Y a del propósito año. de eso, de dónde saca el dinero el gobierno para cubrir el subsidio, como De la usted planteaba, al final tiene que sacarlo porque tomando en cuenta la carga fiscal que tiene el combustible, al final no es tanto lo que saca, es que todo eso, un porcentaje alto, entra el gobierno también, entonces al final termina compensándose. Y la inflación genera a nivel de, por ejemplo, de aduanas. Claro, mayores hay recaudaciones. aumento, mayores recaudaciones, pero eso Pero es un círculo vicioso. es un círculo vicioso. Ahora, Frank, la disculpe, pregunta aquí, conectada con eso, lo siguiente, y porque tiene que ver con qué hacer con los subsidios. En el inicio, cuando la pandemia, parecería que era una cosa general, pero mantener una política así parecería poco lógica en la economía. ¿No tendría el gobierno que focalizar más esos servicios? Por ejemplo, subsidiar a los verdaderos sectores que usan transporte público, usan el metro, que usan los autobuses, porque me subsidia a lo mejor a mí, que no tengo, me puede costar un poco más de gasolina, pero tengo mi vehículo y voy dando vueltas, esas cosas. Yo debo sentir, si el petróleo está caro, yo debo sentir que el petróleo está caro, porque si no, yo comienzo a dar vueltas como un loco y me voy para donde no me tengo que ir. Es decir, tiene eso sentido, porque al final lo que el gobierno me da es una capacidad que el gobierno pierde para hacer inversiones allí donde tiene que tocar a los sectores más bajos de la economía. mira, el gran problema del Estado Dominicano y del gobierno es el gasto tributario. No es solamente el gasto de los combustibles, sino todo lo que el Estado le ha dado históricamente al sector privado, entendiendo que eso va a implicar una disminución o un mantenimiento de los precios de los bienes y servicios. Ahí es que hay que trabajar. Y ahora mismo, actualmente, se está en un proceso de analizar y estimar cuánto es el gasto tributario, que en un momento determinado llegaba a 225.000 Pero eso millones de se le ha pesos. puesto cálculo cada vez que hay una reforma fiscal. No, pero es que aquí hace rato no hay reforma fiscal. Claro, pero cada vez que se discute la reforma, todo el mundo alega a esos subsidios. Sí, y pero nadie lo hace que yo te nada. digo que es que lo que tú planteas de la focalización, eso debería ser, y hay un estudio del Banco Mundial y una estimación del Banco Mundial de hace 10 años que lo planteó. Aquí tú no puedes seguir subsidiando los combustibles para todo el mundo, porque al final se benefician más los empresarios que los consumidores, que la gente, sí. que la gente de a pie. Bueno, ahí está el derrame. Don Percio, Franklin. Para que el derrame se va por un lado. No, lo que hay es una redistribución inversa, Claro. en donde el sector privado se queda con más dinero que lo que debería ser la redistribución, que es que saque dinero de los impuestos y que sea a la gente pobre, que Franklin, mayor tenemos muchos beneficio. temas pendientes y que no hemos tocado, pero ya llegó la parte final, te damos las gracias. Vamos a invitarte más adelante para tratar los otros temas porque se nos agotó el tiempo ya. Franklin, Señores, despedimos a Franklin gracias Vázquez, por estar con economista. nosotros. Vamos a una pausa y ya volvemos.